Les voy a platicar algo que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes en esta tarde. Le pido al Señor que nos ayude, que nosotros no podemos vivir nosotros en la oscuridad, hermanos. Nosotros debemos de entrar a la luz que es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la luz. Y solo cuando podemos ver las cosas, hermanos, desde la perspectiva de Dios, cuando podamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, hermanos, seremos capaces de comprender su voluntad. ¿Sí escuchó eso? Cuando ve las cosas desde la perspectiva de Dios, podremos nosotros ser capaces de buscar cuál es su voluntad. Le pido a Dios en esta tarde que me ayude a exponer, presentar su palabra expositivamente. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú hables a nuestras vidas, Dios. Señor, que la palabra que tú me diste, Dios, Padre Dios, a mí pueda yo, Padre Dios, enseñarla, presentarla correctamente delante de tus hijos, Dios. No permitas que ninguna palabra que no sea tuya salga de mi boca, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues les voy a decir que hoy hablaremos, hermanos, en especial de un hombre en la Biblia que nació con anoftalmia. Anoftalmia. ¿Saben qué es eso? No tenía ojos, que no ve. Hay dos palabras que se usan para hablar sobre una persona. La persona que es anoftálmica es una persona que no tiene ojos. Y hay otra palabra, ahorita se me olvidó el nombre de la palabra, que es para personas que tienen el ojo, lo que es la bolita del ojo. ¿Cómo se llama este? No, la cosa blanca. El ojo en sí lo tienen chico y su cavidad es mínima, es chiquita. Hay otras personas que son ciegos porque tienen en la parte de enfrente de sus ojos tienen como una nube, ¿sí? Y no ven. Pero cuando estuve estudiando esta palabra que quiero compartir con ustedes de este, no, de este hombre que nació con anoftalmia, ¿sí? Investigué que, esta enfermedad es un defecto de nacimiento. La anoftalmia es un defecto de nacimiento y es cuando el bebé nace sin ojos o sin un ojo. Esto trae como consecuencias problemas a la salud del bebé. Una de las cosas que trae como consecuencia de un bebé que nace con este padecimiento de anoftalmia es una deformación en su cara, en su cráneo. ¿Por qué? Porque si usted se toca aquí abajo del párpado, no se va a picar el ojo, pero tóquese. Se siente un hueso y luego se siente el ojo, ¿verdad? Y luego toques acá abajo y se siente el hueso también. ¿Sí se lo tocan? Bueno, cuando el bebé nace con anoftalmia, esta cavidad, estos huesos que se ven aquí, se reducen, se va deformando porque no tiene dónde estar el ojo. ¿Me explico? Se va deformando. Yo no sé si alguna vez usted se ha percatado de una persona que se le ve esta área de los ojos chiquita porque no tiene ojos y se le ve así como que hasta deforme. ¿Sí? Yo no sé si usted lo ha visto alguna vez en la calle, en un hospital, pero es una enfermedad que se llama anoftalmia. Y las personas que tienen esta enfermedad o esta afección, hermano, ¿sí? Sus huesos oculares, como les digo, se empiezan a cerrar, a cerrar.
y les cambia la forma del rostro. Dicho esto, hermanos, hoy hablaremos de un hombre ciego en la Biblia. Y no vamos a hablar de cualquier hombre ciego. Vamos a hablar de un hombre que nació sin vista. De un hombre que nació totalmente ciego. Y lo menciona la Biblia, y si la Biblia lo menciona es porque es importante. Usted puede encontrar en distintas porciones de la palabra del Señor que Jesús sanó a ciegos. Y quiero que abran en su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Y quiero que ponga mucha atención en la forma en que se narra esta porción de la Escritura. Quiero que vean este no es el pasaje central, pero quiero que vean cómo el Evangelio, según San Mateo, narra lo que sucedió con dos hombres ciegos. Y ahora que vayamos al texto de esta tarde, van ustedes a ver la diferencia que hay. Es bien importante que cuando escudriñemos la palabra del Señor, que cuando leamos la Escritura, pongamos atención en los detalles. Porque en los detalles el Señor nos habla mucho. Mateo capítulo 9, ya lo tiene ahí. Voy a leer el versículo 27. En adelante. Dice la palabra del Señor, versículo 27 de Mateo capítulo 9. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron a la fama de él por toda aquella tierra. ¿Lo leyó conmigo? ¿Puso atención a los detalles? Quiero que veamos esto muy detenidamente, hermano. Para empezar, dice Mateo capítulo 9, versículo 27, pasando Jesús de allí, iba caminando Jesús. ¿Es correcto? Es lo que está diciendo. Iba caminando Jesús. Y luego, ¿quién lo siguió a Jesús? Los ciegos siguieron a Jesús. ¿Cómo? No sé. Pero si la palabra dice que los ciegos siguieron a Jesús, es porque pasó. Yo no sé si esos ciegos llevaban un bastón o llevaban un bastón para guiarse. Yo no sé, hermanos, cuánta multitud había porque sabían que Jesús hacía milagros. ¿Están de acuerdo? Y si ves a Jesús y la gente veía a Jesús, ¿qué crees que iba a hacer? Pues iban a llevar a sus enfermos, ¿para qué? Para que fueran sanados. Iban a llevar tal vez a sus hijos o hijas que tuvieran un demonio para que fueran, ¿qué? Liberados. ¿Sí están de acuerdo? Pero Jesús pasó por allí y dice, le siguieron. Y algo bien importante que dice aquí, dando voces, le siguieron. Iba Jesús caminando y los ciegos iban detrás de él y Jesús siguió caminando. Los ciegos que le iban diciendo: hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo Jesús?
¿Se detuvo? No, no se detuvo. ¿Sí se dan cuenta de esto, hermanos? ¿Sí se percatan? Jesús siguió caminando ¿hasta dónde? Hasta su casa. Y ahí llegaron los ciegos, y yo me imagino la escena donde los ciegos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, por favor, tocando la puerta con desesperación porque sabían que ahí había una respuesta a lo que ellos necesitaban. ¿Y qué hizo Jesús? Les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creen ustedes que yo los puedo sanar? ¿Y qué dijeron? Sí, Señor, creemos que nos puede sanar. Versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de esos ciegos, dice la palabra de Dios, que fueron abiertos. No es el pasaje central de esta tarde. ¿Se fijaron los detalles? Quiero, hermanos, que busquemos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. No voy a hablar yo en esta tarde de estos dos ciegos, pero quiero que usted vea conmigo lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tiene? Versículo 1, ahí nos vamos a quedar. Versículo 1, y después vamos a ver hasta donde alcancemos, espero terminar hoy. Al pasar Jesús, ¿qué hizo Jesús? Iba caminando, ¿verdad? Al pasar Jesús, ¿qué pasó? Vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué diferencia usted encuentra entre el versículo anterior, el pasaje anterior y este? Humberto, ¿vas a decir algo? ¿Qué? En el primero, lo dijo la hermana Katy, por acá también lo dijo Sergio, en el primero estaban esos ciegos siguiendo a Jesús y le iban gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús siguió caminando hasta llegar a su casa y fueron estos hombres y dijeron, sánanos. Y en este pasaje de Juan, capítulo 9, versículo 1, dice que iba Jesús pasando y vio a un hombre ciego de nacimiento. Qué tremendo. Qué precioso. Y le pido al Señor que me ayude a decirles lo que el Señor me habló a mi corazón. Hermanos, los milagros no se alcanzan. Los milagros no se provocan. Los milagros, hermanos, nacen de la soberanía de Dios. El hombre del que vamos a hablar el día de hoy, hermanos, no fue sano porque estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, en el día correcto. No, no, hermano. Este hombre fue sano por una razón. ¿Saben cuál fue la razón? Porque Jesús lo vio. Porque Jesús lo vio. El hombre, hermanos, y usted en su casa lo puede leer, el capítulo 9 de San Juan, en ningún momento este hombre ciego le dice, Señor, sáname. En ningún momento le dice, Señor, yo no veo, estoy ciego. Este hombre estaba ciego en el camino. Yo me imagino un camino empedrado donde estaba este hombre parado, ¿sí? Tal vez con las manos extendidas, ¿sí?
pidiendo, ayúdenme, 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 una limosna, ¿no? Y Jesús pasó por ahí y lo vio. Este hombre, hermanos, era un hombre ciego de nacimiento. Y seguramente, hermanos, cuando Jesús pasaba también por ese lugar, la gente sacaba a sus enfermos y le pedían, Señor, sánalo, Señor, libéralo, Señor, haz un milagro en esta vida. Sin embargo, este hombre, hermano, no comentó nada al respecto. No dijo, Señor, sáname. No dijo, Señor, dame la vista. Este hombre, hermano, había nacido ciego de nacimiento. Les voy a preguntar algo. ¿Ustedes creen que este hombre que había sido ciego, era ciego de nacimiento, conocía o había visto algo antes? Era su estado normal. ¿Sí se percata de eso? Su estado normal. Él no conocía ni siquiera las palmas de sus manos. Él no conocía ni siquiera la punta de su nariz. Yo no sé qué ve, yo no sé una persona ciega de nacimiento, no sé qué vea, si ve oscuro, si ve gris. O sea, yo cierro mis ojos y digo, no veo nada, pero como cuando usted cierra sus ojos, ¿qué ve? Linda, cierra tus ojos y dime qué ves. ¿Pero de qué color se ve? ¿Se ve oscuro? Pero no me cierres el ojo, cierra los dos. Se ve oscuro. Fernando Junior, cierra tus ojos y dime qué ves. Negro. ¿Sí? ¿Tú también, Caro? Yo no sé qué veía esa persona, pero así era su vida. Totalmente oscura. Si usted lee un capítulo anterior en Juan 8, el Señor dice que Él es la luz. Él es la luz del mundo. Hermano, la gente seguramente al saber que Jesús pasaba ese día por ahí, que estaba pasando por ahí, se acercaba para pedir un milagro, para pedir que curara a la gente. Pero te voy a decir algo, hermano, no se trata del día de la campaña, no se trata del día de milagros, no se trata de que Jesús cure a todos. No, hermanos, se trata de la soberanía de Dios. En este caso, se trata de la soberanía de Dios. Hermanos, se trata de que el Señor sana, escuche bien, el Señor sana a quien Él quiera sanar. Se trata, hermano, de que Dios hace las cosas con quien quiere, como quiere y si quiere. No se trata, hermanos, de que estemos solamente esperando un milagro de Dios para creer en Él. Si Él sana, gloria a Dios. Si Él no quiere sanar, gloria a Dios. ¿De qué sirve, hermano, estar sano de una enfermedad si te vas a perder eternamente? ¿De qué sirve? Sin que pierdas este pasaje de Mateo, acompáñame a Lucas. Este pasaje es muy conocido por todos nosotros, Lucas 17. Dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales estos 10 hombres leprosos se pararon de lejos y empezaron a decir, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres que estaban buscando, Bonifacio, ser sanos. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos hombres eran? ¿Y qué buscaban? Sanidad. Ellos buscaban sanidad. Y dice, cuando Él los vio, o sea Jesús, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Recuerdan que los sacerdotes, ¿sí?, también fungían un oficio como de doctor. Y ellos decían, ¿tiene lepra? ¿No tiene lepra? ¿Tiene lepra? Si tiene cabello, si tiene como un mechón blanco, etcétera, etcétera. Todo eso viene en el libro de Levítico. ¿Ok?
Entonces Jesús los manda a ellos a que vayan y se presenten con el sacerdote y dice, y mientras iban, hubo un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Fueron limpiados, fueron sanados. ¿Cuántos leprosos? 10. 10 leprosos. Entonces uno de ellos vio que había sido sanado y volvió glorificando a Dios a gran voz. De los 10, uno regresó y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Imagínate la emoción de ese hombre leproso que había sido leproso y ahora estar totalmente sano. Imagínate la emoción. Imagínate ver el milagro y llegar con aquel que te hizo el milagro y decirle, Señor, gracias. Gracias por haberme limpiado, gracias por haberme purificado, gracias porque ahora puedo ir con mi familia, porque los leprosos vivían lejos de su familia. ¿Sí lo recuerdan? Y tenían que gritar cuando pasaba la gente. ¿Qué gritaban? Inmundo, inmundo soy. Y este hombre, tal vez con una familia lejos de él, porque no podía estar con ellos, ¿qué hacía? Se acercó al Señor y empezó a adorar. Empezó a agradecerle al Señor de una forma tan preciosa, lo dice la Biblia, que dice, y se postró, versículo 16, en tierra a los pies del Cristo de la gloria y le dijo, gracias, gracias. Y la palabra del Señor nos dice ahí algo más. ¿Qué era? Los samaritanos eran enemigos. Tú y yo éramos enemigos del Señor. Y sin embargo el Señor nos limpió a nosotros. ¿Sí? Fíjate lo que dice aquí, hermano. Le dice, versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son los 10 que fueron limpiados? ¿No son los 10 que fueron sanados? ¿Los otros 9 dónde están? Versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Solamente este vino a dar gloria a Dios. El que era enemigo vino a darme gracias y de una forma que se postró. Dice el 19, y le dijo, levántate, vete. ¿Qué dice? ¿Tu fe te ha qué? ¿Tu fe te ha qué? Salvado. No te dijo tu fe te ha sanado. Este hombre encontró sanidad y salvación. Dios puede sanar. Sí, en su soberanía puede sanar hasta una persona que no es creyente en Él. Pero no significa que porque lo sanó, sea salvo. Dice la Biblia en Juan capítulo 9 que Jesús vio, Jesús miró al ciego. Jesús puso sus ojos en ese hombre. El hombre no pudo haberlo seguido. Dice aquí, no dice nada la Biblia que ese hombre ciego haya seguido a Jesús como lo hicieron los otros, sino Jesús puso sus ojos en él. Dios es el que toma la decisión, hermano, de sanarte o no sanarte. Tú no tomas la decisión, hermano. Tampoco es que no tengas fe, que por eso no sanas. Yo me acuerdo que hace tiempo unas personas que llegué a conocer oraban y yo me acuerdo que le decían que si no sanaba es que porque no tenía fe. No es eso, hermano. Es la soberanía de Dios. Es un tema que tenemos que entender y tenemos que creer. Si Dios sana, es porque Él quiere sanar. Y si Dios no sana, es porque Él no quiere sanar. Pensando en esto, hermano, pensando en esto, Pablo, el de la Biblia, Pablo era un apóstol. ¿Ustedes creen que tenía fe en Cristo? Manuel, ¿qué piensas? ¿Crees que tenía fe en Cristo, Manuel? ¿No? Sí, Saulo
Pero Pablo lo vio. El Señor se le presentó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Llega el momento, hermanos, en que Dios a través de Pablo, Mari, hizo milagros asombrosos. Una vez, uno de los milagros que hizo Dios a través de este hombre es dejar ciego a una persona. ¿Se acuerdan? ¿Lo dije bien o lo dije mal? Pablo dejó ciego, Dios a través de Pablo dejó ciego a una persona. Acompáñeme al libro de Hechos. Capítulo 13. Dice la palabra de Dios, versículo 4. Voy a leer ahí. Cuando los apóstoles predican en Chipre, ¿ya lo tienen? Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado como Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Y este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8. Pero le resistía Elimas, el mago. Se resistía a este hombre. Y aquí dice entre paréntesis, pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe, ¿a quién? A Sergio Paulo. ¿Sí? Dice versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos ¿en quién? ¿En quién? Elimas. Dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ¿qué? Serás ciego, no verás al sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre ¿quién? Elimas, ¿sí? Oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Se da cuenta de esto? Pablo era un hombre de fe. Y aún Pablo, hermanos, siendo un hombre de fe, hermanos, orando por enfermos, recuerdo ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 14, un capítulo adelante, el versículo 8, fíjense lo que sucedió. Versículo 8, Hechos 14, 8, dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. ¿Sí lo está viendo? ¿Cómo estaba? Cojo de cuándo. Estaba este hombre sentado, imposibilitado, cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Yo no sé cómo ese hombre, hermanos, tenía los pies, yo no sé cómo ese hombre tenía las piernas, pero dice claramente que así nació y no podía caminar. No podía caminar, estaba sentado. Y dice el versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para sanarlo, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Imagínate esa escena tan preciosa de Pablo diciéndole a este hombre cojo de nacimiento: levántate sobre tus pies. Y este hombre saltó y anduvo. Vean este milagro. ¿Qué más hizo Dios a través de este hombre Pablo? Vayan más adelante a Hechos capítulo
capítulo 16, versículo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. Versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días la muchacha que estaba endemoniada, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Vuelvo a preguntarles, ¿ustedes creen que Pablo era un hombre de fe? ¿Un hombre que confiaba en el Señor? ¿Un hombre que había visto milagros? Pablo era un hombre que conocía que el Señor tenía el poder para sanar, tenía el poder para cegar y tenía el poder para sacar demonios. Pablo lo vivió. Pablo lo vivió. Y cuando Pablo enfermó, hermanos, ¿recuerdan que Pablo se enfermó? Déjenme lo busco porque está en 2 Corintios, capítulo 12. Capítulo 12. Y está hablando del aguijón de la carne. ¿Sí lo ve? Capítulo 12, 2 Corintios. Voy a irme al versículo 8. Pablo tenía un aguijón en la carne. ¿Qué es un aguijón? ¿Cómo es un aguijón? Cuando te pica algo, ¿sí? Cuando te pica un animal, ¿alguien le ha picado algún animal? A mí me han picado una vez una abeja, aquí en la pierna, ¿sí? Duele. Una vez estando en Arkansas, en la casa de un hermano, ahí estaba, en la casa del hermano Mauro, por cierto, su vecino tenía un burro. Y ahí me fui a parar donde estaba el burro para tomarme una foto con mi familia. ¿Verdad? No me mordió el burro. Pero yo no me fijé, hermanos, y me paré en un hormiguero. Ya empezaba a sentir así como que cosquillas. De repente me da comezón y me rasco, ¿no? Pero de repente, hermanos, ya empecé a sentir como que se me estaban subiendo y no sabía qué estaba pasando. Hasta que me di cuenta que estaba parado en un hormiguero, ¿sí? Y me hice así el pantalón y estaba caminando las hormigas por aquí. Fui corriendo a la casa donde estábamos hospedados, me quité el pantalón y no les digo lo demás, pero estaba todo picoteado en mis piernas. Y duele. Da comezón. Es tremendo. Pablo tenía un aguijón en la carne. Pablo tenía una enfermedad. ¿Y Pablo qué creen que hizo? Dice versículo 8 de 2 Corintios capítulo 12. ¿Qué dice Bonifacio? Versículo 8 dice, respecto al cual oré 3 veces, he rogado al Señor que quite esa enfermedad de mí. Pablo había orado por otros y el Señor había hecho un milagro. Pablo había orado por aquel hombre que no podía caminar y Dios había hecho un milagro. Pablo había orado para aquel hombre que estaba en contra de la predicación fiel de la palabra del Señor, quedara ciego por un tiempo. Y Pablo vio lo que Dios hizo. Pablo oró para que saliera un demonio y Pablo vio que salió el demonio. Y ahora Pablo tenía una necesidad. Tenía una necesidad de ser sano. Y dice la palabra de Dios en este capítulo 12, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 8, que oró ¿cuántas veces? 3. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No te sano. No te sano. ¿Habrá estado Pablo en pecado? Porque a veces también, hermano, pensamos que porque alguien está enfermo, está en pecado. Algo tremendo haber hecho para que el Señor lo castigue así.
El Señor le dice en el versículo 9, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. El Señor le dice, bástate mi gracia. Es decir, Jesús es suficiente para ti. Ya te di la sanidad de tu vida espiritual, ya te di la salvación y la salvación debe ser suficiente para ti. Luego, hermanos, regresando a Juan capítulo 9, versículo 1, dice que este era un hombre ciego de nacimiento, era un hombre que no tenía la más mínima experiencia de ver algo. ¿Sí? Y esto es muy parecido a nosotros. Ese hombre, hermanos, hacía su vida normal sin ver. Un hombre sin Cristo no sabe, no tiene la revelación, no tiene la experiencia de vivir como cristiano. La situación es esta, hermano, que muchas veces hay ciegos aún dentro de la iglesia. Hay ciegos que vienen a la iglesia. Hay ciegos que se congregan. Hay ciegos, hermanos, que alaban, que palmean. Hay ciegos, hermano, con respeto, ¿verdad? Recuerdo a nuestro hermano Alfonso Lozano, ¿verdad? Él no podía ver. Físicamente él no podía ver. Y venía. ¿Se acuerdan de él? Y aquí estaba temprano. Y los días de oración aquí estaba tempranito. Me acuerdo que la oración en aquel entonces era a las 6 de la mañana y él estaba aquí desde antes. ¿Quién sabe qué hora se pararía? Porque aunque vivía aquí en dos calles, a veces se perdía y no sabían por dónde andaba. Hay muchos ciegos, hermanos, que vienen a la iglesia. Hablo de ciegos espirituales. Que porque creen que vienen a un lugar a congregarse, ya son salvos. Y no. Piensan que porque sienten algo bonito y lloran, piensan, ay, el Señor me tocó. Cuando tú realmente experimentas quién es Dios, hermano, no vuelves a ser el mismo. Jamás. No vuelves a ser el mismo. No te vuelves a gozar con el pecado. Lo empiezas a desechar. Lo empiezas a hacer a un lado. Hermano, cuando leemos que en Juan capítulo 9, versículo 1, Jesús vio a este hombre, hermano. Jesús nos vio a ti y a mí. Jesús nos vio a ti y a mí. ¿Tú preguntabas por Jesús? ¿Tú preguntabas cómo le hago para ser salvo? No, tu vida era tan simple como la de cualquier otra persona. Sin embargo, Él decidió voltear a verte. Fui ciego, mas ahora veo. Yo no sabía que carecía de esa luz. Tú no sabías que carecías de esa luz que es Cristo, hasta que Él volvió y te dijo, yo me presenté a los que no preguntaban por mí y les dije, heme aquí, aquí estoy. Vean lo que dice Isaías capítulo 65, versículo 1. Hermanos, un día vimos nosotros a Dios, se va a escuchar muy raro esto, un día nosotros vimos a Jesús. Un día lo vimos y no porque nosotros lo vimos a Él, sino porque Él nos vio a nosotros. Él fue el que nos vio a nosotros y lo pudimos ver. ¿Qué dice Isaías 65? Dice versículo 1, lo voy a leer de esta forma, dice, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. La escritura, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado, me dejé encontrar por los que no preguntaban por mí, por los que no me buscaban. Dije a la gente que no invocaba mi nombre, aquellos que no preguntaban. Yo no veo al ciego, hermanos, de Juan capítulo 9 haciendo lo mismo que los otros dos ciegos. ¿Qué hacían los otros dos ciegos? Gritaban y aún lo siguieron diciéndole, Señor, sálvame, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús a ti, a tu vida y a mí se nos apareció, como dice Isaías capítulo 65. Dice en la última parte de este versículo 1, dije a la gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. A una nación que no invocaba su nombre, que somos nosotros, Él vino a nuestra vida para sacarnos del pecado. El ciego que habla aquí, capítulo 9 de Juan, no buscaba ser sano, hermano. No buscaba tener vista, tal vez se sentía a gusto, porque no conocía otra cosa. Sin embargo, Jesús lo vio. Y luego, hermanos,
Versículo 2 de Juan capítulo 9. Pero antes de continuar, hermanos, con los siguientes versículos, quiero que te des cuenta, hermano, que tú y yo vemos a Dios hoy, lo vemos en su creación, y antes no lo veíamos. Solo veíamos tal vez montañas, veíamos la luna, veíamos las estrellas, veíamos el mar, pero ahora que vemos, hermanos, podemos ver la gloria de Dios reflejada en cada uno de esos paisajes tan preciosos. Juan capítulo 9, versículo 2. Antes, hermanos, veías cosas que acontecían en tu vida y le llamabas tal vez suerte, tal vez le llamabas casualidad, y ahora las ves y sabes que es Dios en tu vida. Versículo 9, capítulo 9, versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, maestro, rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Versículo 2, ¿sí lo lee? Le preguntaron a los discípulos, ¿de quién fue la culpa? Esa pregunta que hacen los discípulos a las preguntas de quién se parecen. A la de los fariseos, a la de los escribas. Jesús, ¿y quién pecó? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Verdad? ¿Qué estaban haciendo estos hombres? ¿Qué estaban preguntando los discípulos de Jesús? Estos discípulos caminaban con Jesús. Y lo primero que ven cuando ven a ese ciego es, Señor, ¿quién tiene la culpa? Porque alguien tuvo que haber pecado. Alguien tuvo que haberse equivocado. Y hermanos, en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, en todo el mundo, hermanos, hay una mala costumbre de especular. ¿Saben qué es especular? Hacer suposiciones. Estos hombres, estos discípulos, se comportaron igual que los fariseos. Igual que los. ¿Y este quién pecó? ¿Pecó él o pecó su familia? ¿Pecó su papá o su mamá? Y hay una mala costumbre en el pueblo de Dios de especular. ¿Qué sucede cuando una persona se enferma, hermanos? Como lo menciono ahorita. Especulamos. Está en pecado. ¿Le pasó algo? Estás en pecado. ¿Verdad? ¿Qué habrán pensado de Pablo cuando estaba enfermo? ¿Que habrá pecado? Hermano, hermana, el Señor lo está reprendiendo, por eso le está pasando eso. Porque la Biblia dice que el que ama a su hijo lo azota. Te voy a pedir, hermano, que dejes de especular. Que nosotros no seamos ese tipo de personas. Recuerda lo que comenté hace rato de Pablo. Era un hombre de Dios, ¿no? Y a veces somos como los amigos de Job. ¿Se acuerdan de Elifaz? Ok. Elifaz habló con Job y le dijo a Job, pues ¿qué hiciste que te vino todo ese mal? No es normal que te haya pasado lo que te pasó. En otras palabras, arrepiéntete, Job. ¿Qué hizo Elifaz? Especuló. Acompáñeme a Job, capítulo 4. Job, capítulo 4, versículo 7. Antes de leerlo, quiero que vean el título de este capítulo 4. ¿Sí lo lee? ¿Sí tiene título su Biblia? Dice, Elifaz reprende a Job. ¿Ok? Versículo 7. Dice, recapacita Job ahora. Y le pregunta, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad siembran injuria, la ciegan. Le está diciendo, Job, ¿qué hiciste para que te pasara todo lo que te pasó?
Porque solamente los que siembran mal, recogen el mal. Y dice el versículo 9, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. A veces nos pasa como Elifaz. Hacemos juicios sin antes saber qué pasó. Vuelvo, no voy a terminar hoy, hermanos. Apenas voy en el versículo 2. Vuelvo a ese versículo donde le preguntan a Jesús, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? Job, ¿quién era, hermano? Si usted se fija ahí mismo en el libro de Job, capítulo 1, ¿sí? En los primeros 22 versículos, que usted ya se sabe perfectamente lo que pasó, que Job tenía 10 hijos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos hombres tenía? ¿Se acuerdan? 7 hombres y 3 mujeres. Y Job, ¿qué hacía todos los días? Ofrecía sacrificio a Jehová por si alguno de ellos había pecado. Dice la palabra de Dios que Job era un hombre recto, era un hombre que se presentaba delante de Dios, era un hombre, ¿sí? Que el Señor lo veía perfecto, ¿no? Y dice el versículo 20 de Job 1, después de que sus hijos murieron, después de que pasó toda esa tragedia, de que perdió todo Job, dice el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y ¿qué hizo? Adoró. Y Job en el versículo 21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No atribuyó a Dios ¿qué? ¿Qué dice? Despropósito. Es decir, Dios tenía un propósito para la vida de Job a pesar de todo lo que estaba viviendo. Job estaba en pecado. Dios tiene un propósito para un hijo. Porque si un impío está en pecado, pues obviamente pues vienen muchas cosas. Y aún así no vienen a veces cosas. Viven mejor, entre comillas, que lo digo, que los cristianos. Que los vemos que no sufren. Lo vemos con el salmista. Mira eso, están bien gordos, los ojos bien saltones, ¿verdad? Veo cómo comen, cómo disfrutan, cómo bailan. ¿Y yo? Y mi corazón empezó a amargar. ¿Por qué ellos sí, yo no? ¿Por qué ellos tienen esas cosas y yo no las tengo? Si yo soy tu hijo y soy hijo de un gran rey. Pero cuando Dios se le reveló a este hombre, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Asaf. Comprendió el fin de ellos. Vuelvo al inicio, cuando los 10 leprosos, ¿de qué te sirve ser sano, hermano, si te vas a perder? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermano? Pedimos a Dios, Señor, por favor, salva a mi familia, salva a fulano, salva a mis hijos. Pero cuando Dios mete su mano, ay, Señor, no la metas tan dura, suavecito. Yo no sé si les dije a ustedes alguna vez que yo, cuando vivía con mi papá, llegué a escuchar que él oraba, Señor, si tienes que dejar a Jorge paralítico en una silla de ruedas, déjalo, pero que no se pierda. Yo dije, no me quieras tanto, papá. Sí, hermanos. Sí. ¿Tú cómo oras al Señor? Señor, tráelos con lazos de amor y misericordia. Y a veces pensamos que va a traer a nuestra familia con esos lazos, así como los que salían en la telenovela de quinceañera, con rositas y verdes, y vengan para acá. A veces el Señor mete su mano y la mete. Y cuando la mete, deja que Él la meta y haga lo que tenga que hacer. Pero ¿qué pasó en la vida de Job? ¿Estaba pecando Job? No, Dios tenía un propósito para esa vida. Y luego, todavía que pasó esto, fue Satanás, ¿se acuerdan? El capítulo 2, ¿y qué le dijo Satanás a Job? Satanás a Dios.
déjame, ahora me toca irme sobre él. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó en el capítulo 2? Le vino a Job, ¿qué? Una sarna. ¿Se acuerdan? Y agarraba un tiesto Job para rascarse. Me pasó todo eso y luego todavía, como dice el mundo, me llovió sobre mojado, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú, Noé? ¿Qué hubieras hecho tú, Gaby García Estrella? ¿Qué hubieras hecho tú, Linda? ¿Qué hubieras hecho tú, Yair? ¿Qué hubieras hecho tú, Oscar? Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Job, versículo 7. Job 2:7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ustedes saben que yo padezco de la piel. Bueno, si no saben, ahora lo saben, ¿no? Yo me tengo que cuidar mucho la piel porque me da tantito el sol y me lleno de granitos y me da muchísima comezón, muchísima comezón. Es increíble, a veces estoy dormido, hermanos, cuando me ha llegado a pasar. No les miento, mi esposa sabe. Me llego a quemar ya sea en las piernas cuando ando en shorts, cuando vamos a los bautizos, por ejemplo, o ando manejando en un camisa corto y está el sol fuerte. Estoy dormido y me rasco. Y me rasco tan fuerte que me he sangrado las piernas, me he sangrado los brazos. ¿Sí o no, Mayela? Imagínate a ese hombre. La desesperación que siente, rascándose la cabeza, rascándose los pies, rascándose las plantas de los pies. Oh, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Es impresionante la capacidad de un hombre de Dios al saber que Dios tiene aún con eso un propósito. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 10, lo voy a leer. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, le decía a su esposa, porque su esposa le dijo, aún tienes tu integridad, aún no dices nada. Dice, maldice a tu Dios y muérete. Pero esta parte, la parte 2 del versículo 10 dice, le dice Job a su esposa, ¿qué? ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Sí lo lee ahí, hermano? ¿Se da cuenta de eso? Pero ¿quién era Job? Ahora no me vas a decir a mí, es que me vi mal porque el Señor está tratando con, porque el Señor tiene algo mejor para mí. Tú conoces tu condición delante de Dios, hermano. Tú sabes cómo estás caminando delante de Dios. Y dice aquí, para finalizar el versículo 2, el capítulo 2 de Job, versículo 10, finalizando, dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó Job con sus labios. Él no dijo, Señor, ¿qué pasó? No. Y más adelante, Job 13, versículo 15, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a llegar Job, hermanos? Hasta la muerte. Y a veces nos pasa algo pequeño, hermano, y ya estamos nosotros diciendo cosas. ¿Te das cuenta lo que Elifaz le dijo a Job? ¿Te das cuenta, hermano? Si tu hijo, hermano, nace enfermo, no siempre es consecuencia del pecado. Porque si un niño naciera, si nos pasara como el niño de Juan capítulo 9, que nació ciego y preguntan, ¿es que pecó el padre o pecó él? Si fuera eso, hermano, la causa del pecado, nosotros estaríamos ciegos. Porque ¿quién de nuestros padres no pecó? ¿Me explico? A veces hacemos juicios sin antes saber esto. Si un hijo, hermano, un hijo es una bendición. La voluntad de Dios no es para ser entendida, hermanos. La voluntad de Dios es para ser aceptada. Juan 9, versículo 3, dice, respondió Jesús, no es que pecó no es que pecaron sus padres,
El que haya nacido así el niño tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús en estos versículos, hermanos, nos deja muy claro que la ceguera de este hombre no es castigo, sino para que las obras de Dios fueran manifestadas en este hombre. Y así sucede, hermanos, en nuestras vidas. Todo lo que acontece en la vida del cristiano fiel, del creyente fiel, hermanos, es para que nuestro Dios sea glorificado. Es para que su fruto sea conocido por otros, hermanos. Y dice versículo, me voy a brincar hasta el versículo 12, de ahí mismo, no, de Juan 8. Juan 8, versículo 12. Dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A veces, hermanos, leemos este versículo y a veces no sabemos o no lo entendemos lo que nos está diciendo esta palabra. Lo conocemos, pero no conocemos la importancia de lo que dice este versículo. Yo sé, hermano, ¿sí? Que el Señor es la luz. Y es la luz admirable, y su misma palabra lo dice, que Él nos llamó desde las tinieblas, donde nosotros estábamos totalmente ciegos, y no sabíamos que estábamos ciegos, no sabíamos cómo era el mundo real. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Jesús, hermano, Jesús es quien nos ayuda. Jesús es quien nos escogió. Dice la palabra del Señor que Él escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo peor del mundo, para vergüenza a aquellos que se creen buenos, para demostrarle al mundo, hermanos, ¿sí? Lo mismo que demostró, que le dijo a estos discípulos del Señor, para que su gloria, para que la gloria de Dios se manifestara, ¿verdad? En esa vida, hermano, Dios escogió tu vida. Dios te escogió a ti enojón, enojona, con un propósito, hermano. ¿Cuál propósito? De volverte sumisa o sumiso al Señor. Dios te escogió soberbio para hacerte humilde. Dios te escogió, hermano, ladrón para hacerte honesto. Dios te escogió a ti para que las obras de Dios se manifestaran en tu vida. Tú no lo escogiste a Él. Él te vio a ti, hermano. Él me vio a mí. Dios elige a la escoria, Dios elige a lo peor que hay en el mundo, hermano, que fuimos tú y yo, porque solamente Él tiene el poder para transformar eso en el tesoro más preciado. Y cuando la gente, hermano, te mira a ti, cuando la gente se acerque contigo y te diga algo, te pregunten, ya no eres el mismo, ¿qué te pasó? Hermano, tú no tienes que decir, es que pasé por una situación muy difícil o digas otra cosa, ¿sabes qué? Que me casé y la mujer que tengo ahora me ayudó a cambiar. No, hermano, todo tiene un propósito. Él quiere cambiarte, Él quiere cambiar tu gritería en dominio propio, Él quiere cambiar tu tristeza en baile, Él quiere cambiar, hermano, toda tu vida, tu maldad por bondad. Y para que esto pase, hermano, y para que pase, es necesario que el Señor te pase sobre el fuego. Es necesario que el Señor te pase como el barro es pasado en manos del alfarero. Es necesario que para que tú brilles como un diamante, seas pulido por el Señor. Y a veces no nos gusta, hermano. Y la gente te va a preguntar, ¿pero qué cambió en ti? Hermanos, si tú dejas que Dios tome realmente tu vida, te va a pasar lo mismo que le pasó a este ciego. Me voy a saltar algunos versículos y voy a concluir. Vemos que en el capítulo 9 de Juan, Jesús escupe, hace lodo, se lo pone en los ojos del ciego. Y luego le dice a este hombre ciego, ve al estanque de Siloé. Y este hombre fue al estanque de Siloé. Siloé tiene un significado muy especial. Y este hombre que fue al estanque de Siloé se limpió, se lavó. Y luego en el versículo 8 de Juan, dice, entonces los vecinos
Y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es. Y otros, a Él se parece. ¿Y él qué decía? Después de lo que pasó en su vida, este hombre, después de que Jesús lo tomó, después de que Jesús con su saliva y con la tierra hizo y se lo puso, quedó irreconocible este hombre. Fue transformado este hombre. Porque la gente misma, usted lo está leyendo, ¿acaso es este el que estaba ahí? Y pensando en la enfermedad que les dije, a lo mejor estaba este hombre hasta deforme también. No lo dice la Biblia, pero a lo mejor hasta estaba deforme de su cabeza. Y el Señor lo sanó completamente y decía a la gente, ¿acaso es Él? ¿Se parece? ¿Podrá ser Él? Hermanos, cuando Jesús nos toca, nos abre los ojos, quita de nosotros toda deformidad que pueda haber, nos hace preciosos para Él. Y a veces leemos, hermano, leemos la Biblia y el pasaje que Jesús sanó a un ciego y vemos el milagro, cómo fue el milagro, que con la saliva y el barro, no la tierra. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo con todo esto? ¿Te das cuenta contra lo que leímos al principio? Este ciego no lo buscaba. Y los otros buscaban a Jesús. ¿Tú con cuál te identificas? Porque sí conocemos perfectamente que Dios abre los ojos de los ciegos y Dios me dio la vista y la vista. A lo mejor sigues ciego y piensas que tienes vista. Dios te da la capacidad de discernir. Un hijo de Dios, hermano, cuando es tocado por el Señor, le pasa lo mismo que a este hombre. No vuelve a ser el mismo, no vuelve a ser igual. No vuelves. No vuelves. Y todo es para que Él sea glorificado. Como dice aquí, versículo 3, para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Quiero preguntarte, ¿las obras de Dios se manifiestan en tu vida? ¿Las obras de Dios se están manifestando en tu vida, hermano? Y no que tú digas sí. La gente lo tiene que ver. La gente lo tiene que ver. Hermano, termino con esto. Tú eres lo que la gente ve. Tú eres lo que la familia ve. No puedes esconderte detrás de las redes sociales. No puedes solamente escribir un versículo bíblico. Ay, vean, escribí un versículo bíblico. ¿Cuánta gente que no es cristiana escribe versículos bíblicos o postea versículos bíblicos? Mucha gente. La gente quiere verte a ti, hermano. ¿Cómo vives? Quiere ver tu testimonio. Quiere saber si en tu casa hay gritería. Ah, ya no grita el que vive ahí en La Rosa 506. Se ha haber quedado mudo, o ya se murió, o algo ha haber pasado. La gente está pendiente de lo que haces, ¿sí o no? Yo me quedé asombrado hace tiempo, hermanos, cuando una vecina, la vecina de enfrente, fuimos a Arkansas el año pasado y me dice la vecina de enfrente, salía yo a regar mi jardín, tengo un enorme jardín como de 2 metros, ¿verdad? Y yo estaba ahí regando, me aventé todo el tinaco de 1000 litros regando mi jardín, ¿no? Y me dice la vecina, ¿cómo le fue, vecino? Bien. Digo, ¿por qué, vecina? Es que no estuvo en 2 semanas. Y yo, oh, te tienen vigilado, hermano, y no te das cuenta. Saben a qué hora sales de tu casa, saben que vienes al servicio porque es el día que te bañas y sales con traje, ¿verdad? ¿Qué ve la gente en ti? Porque es bien fácil mandar mensajitos.
Es bien fácil postear cosas. Oh, el Señor fue precioso el día de hoy. El Señor me habló. No lo digas. Vívelo. Es mejor el ejemplo que 1000 palabras. Vive. No es malo que escribas versículos bíblicos. No estoy condenando eso. Pero es muy fácil. Vivirlo. Vivirlo. Tratar a tu esposa como vaso frágil. Honrar a tu esposo. Que la gente lo vea. Que tus hijos lo vean. Que tu familia lo vea. Que vean a Cristo en ti para que Él sea reflejado. Para que se manifiesten las obras de Dios en tu vida. Fui ciego, mas ahora veo. No terminé, hermanos. Pero le pido al Señor con todo mi corazón que te haya dicho algo el Señor esta mañana. Que no hayas venido a perder tu tiempo, hermano. Que no hayas venido a perder tu tiempo. Padre, una vez más delante de ti, Señor, estamos en esta tarde, Dios. Padre, a veces, ay Dios, a veces, Señor mío, no sé, Padre Dios. No sé lo que tú estás haciendo, Padre, pero yo sé que todo lo que tú haces es perfecto. Y es para que tu gloria, Señor, sea manifestada en nuestras vidas, Dios. Padre, que no salgamos de aquí, Padre Dios. Igual, Dios. Padre, que nos demos cuenta, Dios, que tú has abierto realmente nuestros ojos, Dios. Porque a veces lo decimos y lo cantamos. Y lo recitamos. Fui ciego, mas ahora veo. Sí, Señor. Y vemos porque tú nos miraste primero, Señor. Y es algo para mí tan impresionante. Que siendo lo peor, Dios, que un hijo puede ser, Dios, tú hayas, Padre, perdonado y limpiado nuestras vidas, Dios. Tú escogiste y tú te acercaste y tú le hablaste a aquel que no preguntaba por ti, Señor. Te ruego misericordia, Padre. Te ruego misericordia, Dios. Recuerdo, Dios, el primer versículo que leímos, Señor, en esta mañana, Dios, que tu palabra decía, bendito Dios, que estos dos ciegos en el libro de Mateo, Dios, tú los sanaste y les dijiste que no dijera nada y salieron luego a decir que tú los habías sanado, Dios. ¿Nosotros qué decimos a la gente? Nos da pena decir que éramos ciegos y que ahora vemos. Nos da pena contar tus milagros, tus maravillas, Señor. Nos da pena salir, Señor mío, a predicar tu palabra. Nos da pena hablarle a la gente, Señor, que tú sigues haciendo milagros y que tú nos has transformado, Señor. Tú nos viste y es por eso que nosotros podemos ver. Porque tú nos viste primero, Dios. Tú nos viste primero, Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén.